Israel. Escucha, pueblo de Dios. Escucha, iglesia del Señor. Sabemos nosotros que el Israel espiritual es la iglesia del Señor. Escucha las palabras del Señor, iglesia. Escucha lo que el Señor tiene para con nosotros. Presta atención. Abre tus oídos, abre tu corazón. Que tu mente esté dispuesta a recibir palabra del Señor. Escucha, iglesia. Presta atención. No seas negligente a la palabra de Dios. Presta atención a lo que dice la palabra. Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno es. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Fíjense en algo. Para que nosotros podamos enseñar, debemos primeramente ser enseñados. Si nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, pues veamos y vayamos a las Escrituras cómo nosotros debemos de amar al Señor. Y debemos de preguntarnos a nosotros mismos también, ¿amamos a Dios? ¿Amamos a Dios realmente? Fíjense, es un mandamiento, es el primer y más grande mandamiento que encontramos en las Escrituras. Amarás a Yahvé tu Dios. Es el primer y más grande mandamiento y la suma de la primera tabla de la ley. Amarás al Señor tu Dios. Todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, todo nuestro ser debe de estar unidos en lo que es amar al Señor. Ahora, es un mandamiento y es el primer y más grande mandamiento, pero también es algo, también es un resultado, porque realmente el hombre no puede amar a Dios sin que Dios le haya amado primero. Y el resultado del amor, el amor que nosotros sentimos por Dios, es el resultado del perdón de los pecados que hemos obtenido de parte de Él. Nosotros le amamos al Señor porque Él nos amó primero. Cuando hablo del amor, creo que me es imposible no hablar del amor de Cristo, no hablar del amor de Dios, me es imposible. Y por eso cuando veo en el amarás al Señor tu Dios, amarás a Yahvé tu Dios, aparte de verlo como el primer y más grande mandamiento, también esto es un resultado de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Porque el amor que nosotros sentimos por Dios es porque Él realmente nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha rescatado y nos ha salvado. El hombre no puede amar a Dios sin haber sido primero alcanzado por la gracia y misericordia del Señor, sin haber sido amado primero por el Señor. No puede experimentar lo que es esta pasión por vivir para la gloria y honra de su Dios si este no ha sido salvado y no ha sido transformado y regenerado. Por eso surge la pregunta, ok, es un mandamiento, pero es un resultado, y surge una pregunta, en realidad, ¿amamos a Dios? ¿Amamos a Dios realmente? Si lo amamos es por su pura gracia. Es por su pura gracia. Si hemos creído realmente en el único y suficiente sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido amados por Dios. Y si hemos sido amados por Dios, pues nosotros podemos amar a Dios y vivir para su gloria. Es imposible para un corazón regenerado no amar a Dios. Es imposible, es totalmente contrario. Es algo totalmente en contra de la naturaleza de un corazón redimido en que éste no ame a Dios. ¿Y por qué amamos a Dios, mis amados hermanos? Le amamos porque Él nos amó primero. Le amamos porque
Él nos amó con un amor incondicional cuando tú y yo íbamos camino al infierno. Íbamos caminando por la alfombra roja que nos conducía directamente a la boca del infierno. Y no solamente íbamos caminando allá, íbamos caminando y no de una manera como que no quiero ir caminando por ese sitio, no. Nos deleitábamos en ir caminando en la alfombra roja que nos conducía al infierno. Nos deleitábamos en caminar en nuestros pecados. Nos deleitábamos en el pecado que es transgresión de la santa ley de Dios. Él nos amó estando nosotros muertos en delitos y pecados. Nos ha amado con amor eterno. Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros malvados, siendo nosotros aborrecedores de Dios, siendo nosotros seres que le daban la espalda a Dios, siendo nosotros personas que aborrecían y escupían su palabra, siendo nosotros personas que cuando se nos predicaba anteriormente el Evangelio, pues nos reíamos de aquellos cristianos que nos venían hablando de aquella salvación, de aquel Cristo maravilloso. Pues para nosotros esto es locura, como lo dice su palabra, que para el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y han de discernirse espiritualmente. Así estábamos nosotros, hermanos, viviendo una vida contraria a la santa ley de Dios, aborreciendo al Señor. Miren de dónde nosotros venimos. Por eso cuando veo acerca del amor, me es imposible no hablar del Evangelio de Cristo, porque en el Evangelio de Cristo es la mayor manifestación de amor para con nosotros. Es la mayor manifestación de amor, y es imposible hablar del amor sin hablar de la obra de Cristo. Y veamos nuestras vidas anteriormente. Veamos quiénes éramos nosotros. Éramos como zombies, muertos andantes. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aborrecíamos al Señor. Hoy podemos decir, cuando nosotros vamos y le predicamos el Evangelio a alguien: wow, esta persona sí es dura, o esta persona sí es terca. Hermano, así éramos nosotros, incluso peores que ellos. Incluso peores que ellos éramos. Éramos como Pilatos. Cuando nos venían a predicar el Evangelio, éramos como Pilatos. Estábamos cerca y lejos de la verdad. Estábamos cerca de la verdad porque se nos predicaba la verdad del Evangelio, pero estábamos lejos de esa verdad porque decíamos como Pilatos: ¿qué es la verdad? Pilatos tenía la verdad frente de él y le preguntó a la verdad, le preguntó: ¿qué es la verdad? Teniendo la verdad enfrente, la tenía lejos a la vez por su corazón entenebrecido. Y así estábamos nosotros. Muchas veces se nos predicaba el Evangelio, estábamos cerca de la verdad, nos acercaban la verdad, pero nuestros corazones estaban lejos de la verdad. Así estábamos nosotros, mis amados hermanos. Estábamos así. Por la gracia del Señor, por la pura y merecida gracia del Señor. Él descendió, la persona del Hijo descendió y se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo, la persona del Hijo, siendo 100% hombre, tomó forma de siervo y vino a ser semejante a nosotros, pero sin pecado. Y vino a vivir una vida santa, obediente, en amor a su Padre, para otorgarnos la vida eterna que usted y yo no merecíamos. Él recibió el castigo que usted y yo debíamos de haber recibido, mis amados hermanos. Siempre tengan presente esto, que sin Cristo no hay salvación, y si somos salvos es por medio de Él, porque Él nos ha salvado. Él se entregó a sí mismo por el perdón de nuestros pecados, por nuestros pecados. Se entregó
se entregó, nos amó de tal modo a nosotros que entregó su vida por pecadores como nosotros, injustos, blasfemos, incrédulos, aborrecedores de Dios. Le aborrecíamos a Él y Él nos amó. Es un amor que pasa nuestro entendimiento, sobrepasa cualquier entendimiento. Y creemos y estamos plenamente convencidos de este amor es por su pura gracia mediante el don de la fe. Estamos plenamente convencidos de que Él nos ha amado con amor eterno. Él fue a la cruz renunciando a sus propios derechos. Aquel que era crucificado perdía todos los derechos cuando era clavado en una cruz. Perdió todos sus derechos. Se hizo hombre, fue crucificado junto a malhechores, recibiendo el castigo que usted y yo debíamos de haber recibido. Él lo cargó. Él bebió de nuestra vergüenza, bebió de nuestros pecados, bebió de nosotros, para que nosotros podamos beber del agua de la vida que fluye de Él. De ese manantial, de esa fuente de agua de vida que sale de Él, pues nosotros tomamos de Él. Él bebió de nosotros y nosotros bebimos de Él. Esto es amor. Él murió. Él murió. Pero no está muerto. Nuestro Dios vive porque Él venció a la muerte y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y se le apareció a los discípulos, a Cefas, a los 12. También se le apareció al apóstol Pablo. Está a la diestra del Padre intercediendo eternamente por nosotros como sumo sacerdote, abogando por nuestros pecados. Mis amados hermanos, esto que les acabo de hablar es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay un motivo realmente de gozo al escuchar estas palabras? Hay un motivo realmente de gozo al escuchar que hubo alguien quien dio su vida por nosotros para que nosotros en este momento podamos recibir la vida eterna. Es un motivo de gozo para nosotros los creyentes. Es un motivo de gozo que alguien nos amó y con un amor puro, bueno, hermoso, único y que sobrepasa todos nuestros entendimientos. Es un gran motivo de gozo. Somos amados. ¿Saben qué? Sin merecerlo. No tuvimos que hacer algo para merecer el amor del Señor. Esto debe ser el motivo de gozo para con nosotros. Esto debe ser un gran motivo de gozo para la iglesia del Señor. Y este amor que hemos recibido nosotros de parte del Señor nos lleva a nosotros a vivir una vida en agradecimiento, en amor, en vivir una vida para su gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso le digo, amarás es un mandamiento, pero también es el resultado de la obra de Dios que ha hecho en nosotros. Si nosotros le amamos al Señor, pues a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en nosotros, porque le amamos porque Él nos amó primero, le amamos porque Él perdonó nuestros pecados, le amamos porque hay un corazón sensible a su palabra, le amamos porque amamos ahora la ley de Dios que antes aborrecíamos, por eso le amamos. Ahora, siendo esto un resultado, mis amados hermanos, el amar al Señor, esto nos debe de llevar a pensar y a meditar en que este amor debemos nosotros, este amor, este perdón, este amor que nosotros tenemos por Él, pues debemos de compartirlo a nuestras familias, en este caso, en este tema que estamos hablando, a nuestros hijos. Debemos de hablarles del amor que el Señor ha tenido para con nosotros. No es solamente, mira, tienes que amar a Dios. Sí, es un mandamiento, ok, deben de amar a Dios. ¿Pero por qué? ¿Hay predicación de Cristo, mis amados hermanos, en sus hogares?
Si los hay, gloria a Dios. Y si no los hay, mis amados hermanos, les animo en esta mañana a que Cristo sea predicado en medio de su hogar, a que Cristo sea predicado en sus hijos, a que ustedes puedan predicar del amor de Dios para con nosotros. ¿Quieren enseñar a sus hijos a amar a Dios? Enséñenle el Evangelio. Háblenles desde muy pequeños, mis amados hermanos. El Espíritu Santo, ¿qué creen? O sea, no crean ustedes que porque ellos sean pequeños, ellos no pueden entender la palabra del Señor. Tanto un adulto como un niño pueden ser iluminados por medio del Espíritu Santo para entender el amor de Dios y que estos puedan recibir el regalo del Señor. Prediquen a Cristo. Se nos predicó a nosotros, por su gracia creímos y le amamos ahora. ¿Qué acaso no queremos nosotros que nuestros hijos amen a Dios? Sí queremos. Prediquemos el Evangelio de Cristo. Prediquemos a aquel que nos amó primero. Amados hermanos, sé que estamos en una ciudad donde es bastante movida, estamos en una capital, estamos en Lima, las jornadas de trabajo son bastante largas, muchas veces pasamos más tiempo en la calle trabajando que dentro de nuestros hogares y sé que es una labor difícil. Yo me pongo también en sus pies, yo tengo una jornada laboral que también es larga, más los tiempos de viaje, sabemos que los trayectos son largos y es un poco complicado y por ejemplo nosotros los venezolanos no estábamos acostumbrados a una jornada así diaria, se trabajaban menos horas, pues los trayectos eran más cortos y podemos decir, wow, pero es que no tenemos tiempo. Hermanos, hay tiempo. Aunque nuestros cuerpos estén cansados, nuestros espíritus deben de estar avivados siempre para que siempre les recuerden a sus hijos que deben de amar a Dios. Siempre hay tiempo y la palabra nos los enseña y vamos a ver más adelante cómo debemos nosotros estar constantemente hablándoles acerca del amor de Dios. Hermanos, hay tiempo. Hermano, como les dije hace un momento, estas palabras no se las digo a ustedes para señalarles, sino para alentarles, para animarles, los unos a los otros, a que debemos de tener en cuenta y en mucha consideración la enseñanza de nuestros hijos. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Debes de amar a Dios y esta es la enseñanza, este es el gran mandato que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Versículo 6. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Fíjense en algo, fíjense en lo que dice este pasaje. Estas palabras que te ordeno, fíjense si es un mandamiento, si es una orden, es una palabra que te ordeno hoy, que debes de amar a Dios, es un mandamiento, han de permanecer sobre tu corazón. Hermano, no es algo que debe de hacerse una vez por semana, no es algo que debe de hacerse una vez al día, no es una conversación que debe de tomarse un día sí, un día no, sino que estas palabras acerca de este mandamiento, el cual se nos ordena a nosotros que debemos de amar a Dios, deben de permanecer en nuestros corazones. Y cuando se habla en un sentido de permanencia, estamos hablando de que deben de estar presentes para cualquier acción, para cualquier hablar, para cualquier respuesta, para toda nuestra vida debe de estar presente que nosotros debemos de amar a Dios. En nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestro hablar, en nuestra lectura, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en todo debemos de amar a Dios y esto debe de estar presente. No es algo momentáneo, es algo que debe de estar presente, mis hermanos. Que esto esté presente en los corazones. Y fíjense cómo la Escritura nos enseña a nosotros, mis hermanos, que no es algo que debe de estar en ocasiones. Fíjense en el versículo 7 lo que dice: y las inculcarás a tus hijos.
Fíjense, deben de estar presentes. Es una orden amar al Señor. Hemos visto que también es un resultado. Deben de estar presentes en nuestros corazones y las inculcarás a tus hijos. Hermanos, si en el pueblo de Dios está presente en sus corazones que debemos de amar al Señor, es algo natural de que debemos de estar constantemente inculcando a nuestros hijos, porque el amar a Dios es algo que impera en nuestros corazones. Y si impera en nuestros corazones, pues esto no debe de ser, o sea, es imposible de que sea tomado como un día sí o un día no, o hoy podemos hablar de la palabra, hoy podemos compartir, quizás en 2 semanas, en 3 semanas lo volvemos a hacer. No, esto es algo que está presente. Y se debe de inculcar a nuestros hijos, repetir estas palabras, repetir esta orden, repetir este mandamiento. Las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa. Fíjense, las inculcarás a tus hijos estando en casa. Nosotros pasamos tiempo en casa. Estamos en la mañana, pues lo que trabajamos regresamos en la tarde, en la noche. Hay tiempo para hablar a nuestros hijos estando en casa. Hay tiempo. Debemos de preguntarnos si realmente estamos dedicando este tiempo, mis amados hermanos. Pero sí lo hay. Sí lo hay. No hay excusas para decir no puedo, no tengo tiempo para inculcar a mis hijos. Porque si usted vive para el mundo y dedica tiempo para el mundo y no dedica tiempo para la instrucción de los hijos, o bueno, en este caso de los hijos, llevándolo al tema de hoy, hermanos, estaremos perdiendo el tiempo. Estaremos perdiendo el tiempo, estaremos pecando gravemente ante los ojos de Dios, y no nos extrañaría entonces después que nuestros hijos salgan unos delincuentes, unos drogadictos, unos alcohólicos, o personas que no, o niños desobedientes que no obedezcan a Dios y mucho menos a sus padres. Las inculcarás a tus hijos, repetirás de ellas estando en casa, estando en el hogar. Hermanos, el hogar es el primer salón de clases de nuestros hijos y el más importante también. En ocasiones vemos como en la ignorancia del mundo muchas veces se dice, no, por ejemplo, si el hijo de alguna persona se ve involucrado en algún problema, dicen, no, yo no creo que mi hijo haya estado involucrado en este problema porque mi hijo está en un buen colegio. ¿Saben qué? Yo no creo que mi hijo haya cometido tal cosa, y yo no creo que mi hijo se porte mal porque él esté en un buen colegio. Les voy a decir algo, pueden estar en el mejor colegio, pero si no tienen la instrucción principal en el hogar, pues de nada les valdrá un buen colegio. En cambio, si salen instruidos de nuestros hogares, inculcándoles la palabra del Señor, el amor de Dios, el amor que deben de tener por Dios, estos serán fuertes en el Señor. Aunque venga esta ola que está pegando fuerte contra ellos, pues ellos permanecerán fuertes. Lo pueden hacer. Se les debe de inculcar en casa. El primer aula de sus hijos, de nuestros hijos, es el hogar. Inculquémosle, hablemosle. No perdamos tiempo. Dios nos amó. Hay promesa para con nuestros hijos. Háblenle del amor de Cristo, háblenle del Evangelio, hablen de las maravillas de Cristo, háblenle de su palabra, y ellos amarán al Señor. Las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino. Fíjense, no solamente en casa, andando por el camino. Muchas veces nosotros tenemos bastante tiempo de ir por el camino cuando, por ejemplo, las madres llevan a sus hijos al colegio, o el padre lleva a los hijos al colegio, o salen a pasear. Hay tiempo para inculcar a nuestros hijos, y la Escritura nos dice que debemos de aprovechar ese tiempo. En el camino debemos de aprovechar
y enseñar, inculcarles, recordarles en todo momento de que su mayor deber es amar a Dios, en amar a su Creador, en amar al Salvador. ¿Cuánto tiempo? Fíjense, muchas veces cuando quizás pensamos en un viaje, oye, nos vamos a ir de viaje, nos vamos a disfrutar, tenemos que tomar un largo camino de varias horas, y vamos pensando y pensando muchas veces en ese viaje, en lo que vamos a disfrutar. Hermano, en esos largos trayectos, en esos largos caminos, sean largos, sean cortos, es el momento de instruir e inculcar a nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo no pasamos nosotros muchas veces en un bus, en el metropolitano, vamos con nuestros hijos? ¿Acaso no es ese un buen tiempo al que podemos aprovechar de inculcarles a ellos de que deben de amar al Señor? Sí lo es, debemos de inculcarles en todo momento. Al acostarte y al levantarte. Al acostarte y al levantarte. Creo que este es uno de los puntos donde muchas veces fallamos a causa de nuestro pecado. Nos dejamos llevar muchas veces por el cansancio. Wow, vamos a acostarnos, es tarde, debemos de dormir. Y se nos olvida, a causa de nuestros pecados, inculcarle a nuestros hijos que deben de amar a Dios, de recordarles el gran mandamiento, de orar con ellos, de tomar un tiempo con ellos para que ellos agradezcan al Señor en oración, de tomar un tiempo para leer la palabra del Señor, de tomar un tiempo para que ellos puedan leer las Escrituras. De igual modo, al levantarnos, vaya, nos levantamos y salimos corriendo, ya es hora de levantarnos y de que vayan al colegio, es tarde, vamos a pararnos, vamos a levantarnos. Y wow, corre, vístete, haz esto, haz aquello, y nos hemos olvidado de inculcarles acerca del más grande mandamiento que encontramos en las Escrituras: amar a Dios. Hermanos, estamos fallando y es necesario, hermano, que le pidamos perdón al Señor por esto. Es necesario, hermano, que nos levantemos seriamente, mis hermanos, seriamente. No tomar esto como algo sencillo, no tomar esto como que un día sí, un día no, sino ser constantes en inculcarle a nuestros hijos acerca de el amor que deben de tener al Señor. Ahora, fíjate, nosotros cuando amamos al Señor y vemos esto como un resultado del amor que Dios ha tenido por nosotros, es necesario hacerles ver a ellos y enseñarles cómo un corazón transformado por el Señor responde en amor a Dios. Quiero hablar acerca de unos pequeños puntos. Bueno, aunque sabemos que hay infinitos motivos para amar al Señor y para honrarle en muchos escenarios. Vamos a hablar de unos puntos. El perdón de los pecados nos lleva a agradecerle a Él, agradecer a Dios por la gracia que Él ha tenido para con nosotros. Vamos a leer 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en Él. Cuando vemos la obra del Señor que hizo por nosotros, es un motivo para que nosotros agradezcamos y vivamos una vida en agradecimiento y en obediencia hacia nuestro Señor. Es algo que debemos de inculcarle a nuestros hijos, el perdón de pecados que hemos recibido de parte del Señor, y como resultado pues agradecerle al Señor por su infinita gracia. Siempre es necesario, mis hermanos, recordarles acerca de la gracia que el Señor ha tenido para con nosotros. Algo también que surge de un corazón
agradecido por el Señor y que ama al Señor es un aborrecimiento por el pecado. Es un aborrecimiento por el pecado. Fíjense, esto es algo que encontramos nosotros en el libro de los Hechos. Un ejemplo que voy a tomar es el libro de los Hechos capítulo 8, donde estaba este hombre llamado Simón el Mago. Este hombre, cuando vio que el Espíritu, que el apóstol Pedro imponía sus manos sobre los creyentes, estos recibían el Espíritu Santo, pues ¿qué hizo? Le ofreció dinero a Pedro para que éste pudiera recibir el don. Quería sobornar a Dios. Y una de las actitudes, podemos decir que es una de la respuesta de un corazón que ama al Señor, es aborrecer el pecado. Y fíjense cómo el apóstol Pedro respondió: tú y tu dinero perezcan. Pedro aborreció ese pecado de Simón el Mago. Aborreció de tal modo que le dijo que tú y tu dinero perezcan. Esto hay que enseñárselo a nuestros hijos, que ellos deben de aborrecer el pecado que tanta división causó, que tanto daño causó a la humanidad y que sigue causando daño. Un corazón que ama a Dios responde de esta forma, de este modo, al pecado, lo aborrece, y es necesario que le inculquemos a ellos y que ellos deben de aborrecer el pecado que tanto Dios detesta y aborrece. Dolor ante la ausencia de su presencia. Muchas veces nosotros podemos experimentar incluso la ausencia de la presencia del Señor en nosotros a causa de nuestros pecados. Y esto lo vemos en David, en el Salmo 51, 11, donde decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Después de haber el pecado, le decía al Señor: por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No lo apartes de mí. Es el resultado de un corazón que ama al Señor, que se duele cuando la presencia del Señor no está. Y esto es algo que se le debe de inculcar a nuestros hijos, que estos busquen la presencia del Señor, que estos busquen al Señor, que amen, que anhelen la presencia del Espíritu Santo. Amados hermanos, voy a citar 3 pasajes más para culminar. Vamos a leer Salmo 119:9. Salmo 119:9. ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando tu palabra. Queremos ver a nuestros jóvenes y a nuestros hijos viviendo en pureza, en amor a su Señor. Enseñémosle a guardar la palabra del Señor, para que estos se mantengan firmes, para que estos que desde niños sean fuertes en la palabra, para que estos puedan guardar puro su caminar. Es por medio de la palabra, no por medio de filosofías huecas y de malas enseñanzas de este mundo. No, es por guardar la palabra del Señor. Hermanos, enseñémosle a guardar la palabra del Señor, para que su caminar se mantenga puro y ellos estén guardando la palabra del Señor y viviendo para la gloria de Dios. Proverbios 22:6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en el camino que ha de seguir, aun cuando sea viejo no se apartará de él. Fíjense este hermoso principio que nos da las Escrituras. Instruye al niño en el camino que ha de seguir, y el camino que ha de seguir nuestros hijos es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el camino que han ellos de seguir, y este es el que hay de inculcarles. El camino, Cristo; la verdad, Cristo; la vida, Cristo. Este es el camino que se ha de inculcarles. Ciertamente habrán escenarios donde jóvenes, por su propio pecado, estos eligen irse por otros caminos, y hay este tipo de escenarios en los hogares cristianos, pero es mayor la influencia de la piedad,
y de una vida en temor al Señor, es mayor la influencia que las influencias del mundo. Y para finalizar quiero dar un ejemplo de las Escrituras que es en Daniel capítulo 3. No vamos a buscar el pasaje, solamente voy a darles un breve relato. Con tres jóvenes, ¿recuerdan los tres jóvenes? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Eran tres jóvenes, la Escritura dice que eran tres jóvenes. Y cuando el rey Nabucodonosor pues manda hacer su estatua y dice que al sonar del tamboril y de la flauta, de aquellos instrumentos, todos se postrasen y adorasen aquella estatua que él había hecho. ¿Qué hicieron los jóvenes? Eran tres jóvenes, no eran tres adultos, no eran tres ancianos, eran tres jóvenes. ¿Qué hicieron estos jóvenes? No se postraron, ni rindieron adoración, ni rindieron culto a esa imagen pagana. No lo hicieron. Ellos se mantuvieron firmes desde jóvenes en guardar la palabra del Señor y en mantener puro su caminar ante los ojos del Señor. ¿Qué hicieron? Los acusaron de manera maliciosa. Mira, rey, allá están tres jóvenes, tres judíos, que estos no se postran ante tu estatua cuando han sonado los instrumentos. El rey les dijo, o sea, ¿no van a adorar? ¿Cuál fue la respuesta de los jóvenes? No tenemos que responder sobre este asunto. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios vive. Ellos decidieron, y había en ellos una pasión por amar al Señor que les había de rescatar. Y ellos dijeron, nuestro Señor, nuestro Dios vive. Y Él nos puede sacar a nosotros de ese horno donde nos quieres enviar. Él tiene el poder para hacerlo. Y si no lo quiere hacer, pues de igual modo le adoraremos a Él y no nos postraremos ante esta imagen. Hermanos, vean lo que es el resultado de un corazón de un joven que desde su corta edad pues es instruido y le es inculcado en que deben de guardar la palabra del Señor, que cuando vengan las amenazas del mundo, mis amados hermanos, estos permanecerán firmes porque a ellos se les ha enseñado quién es el Señor y que ellos deben de amar al Señor. Miren lo que hicieron, miren el resultado, miren lo que hicieron estos jóvenes por amor al Señor. Se les inculcó a ellos que debían de amar al Señor, pues permanecieron firmes. Anhelamos nosotros que nuestros hijos sean firmes y se mantengan firmes amando a su Señor. Instruyámosles, enseñémosles en todo momento, en nuestros hogares, en el camino, al levantarnos, al dormirnos, que su mayor deber es amar al Señor. Predíquenle a Cristo a sus hijos y estos amarán al Señor. Confiemos en las promesas que el Señor tiene para con nosotros. Confiemos en sus promesas. Confiemos en que nuestros hijos están en sus santas manos. Confiemos en que nuestros hijos permanecerán y serán de Cristo. Confiemos en que nuestro Dios, en que ellos le servirán al Señor. Confiemos en esto, confiemos en que ellos serán unos adoradores para el Señor, pero es necesario que le inculquemos y no los dejemos a la deriva. Es necesario que nosotros como padres pues les enseñemos y les instruyamos constantemente que el mayor deber de ellos es amar a Dios y vivir para su gloria y honra. Amén. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor. Nosotros por tu gracia te amamos. Te amamos porque nos amaste primero. Que el Evangelio de la cruz siempre esté presente en nuestras vidas para que este sea un motivo de gozo en nosotros y nosotros compartamos este gozo para con nuestros hijos, para que estos también amen al Señor. Por favor, ayúdanos a nosotros y ayuda a nuestros hijos. Guárdalos del mal, guárdalos del peligro, Señor. Queremos ver a esta generación nueva que te ame,
que te honren, que te sirvan, que salgan y prediquen tu precioso evangelio, el cual es el mensaje salvador. Por favor, Señor, ayúdanos en esta labor, Señor, que juntos como iglesia podamos hacer esta labor, Señor, principalmente en nuestros hogares, Señor, y que podamos animarnos los unos a los otros, Señor, a hacer esta hermosa labor, Señor, que es instruir a nuestros hijos en tu camino, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Guarda, oh Señor de las almas, guarda a nuestros hijos. Anhelamos que ellos te sirvan. Anhelamos que ellos te amen. Ayúdanos, Señor, que nosotros seamos diligentes, Señor. Que seamos buenos maestros. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.